A través de las Sagradas Escrituras podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos revela señales y advertencias sobre el fin de los tiempos y su segunda venida, instando de este modo a sus seguidores a permanecer siempre en estado de alerta y preparados ante las tribulaciones y engaños que precederán a su regreso. Si vemos por medio de las Escrituras Sagradas, tanto en el Evangelio de Mateo capítulo 24 como en el Evangelio de Lucas capítulo 21, podemos notar aquí que se nos desafía a vivir con un sentido de urgencia y preparación espiritual. Asimismo, se nos recuerda que, a pesar de las dificultades actuales, debemos mantener en todo momento nuestra fe y nuestra esperanza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, confiando siempre en su promesa que Él volverá por nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 podemos notar también que se nos resalta acerca de la importancia de la vigilancia espiritual y de estar preparados para los tiempos difíciles, advirtiéndonos de este modo acerca de los peligros del desinterés y el engaño que pueden desviarnos del camino de la fe y de la centralidad de la palabra de Dios. Miremos con atención lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 4, nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Al estudiar con detenimiento Mateo 24 o Lucas 21, no solo habla del fin de los tiempos, sino que señala a nuestro Señor Jesucristo como el cumplimiento de todas las promesas de redención. Su regreso es la culminación de la historia redentora, comenzando desde el libro del Génesis y desarrollándose a través de todas las Sagradas Escrituras hasta el libro del Apocalipsis. La preparación espiritual es clave ante las incertidumbres del futuro. Esa es la razón por la cual nosotros, como verdaderos cristianos, debemos de permanecer firmes en la fe y en la verdad que se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza en medio de las tribulaciones. Es por ello que a continuación estudiaremos 5 puntos muy importantes. Primero, el principio de las adversidades. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Por medio de estos versículos podemos reconocer cómo nuestro Señor Jesucristo ofrece un conjunto de señales que precederán al fin de los tiempos. Asimismo, podremos notar que tanto las guerras, los rumores de guerras, como también el hambre y los terremotos son solo principio de dolores. Por consiguiente, este es un fuerte llamado de atención y una invitación a reflexionar sobre cómo las aparentes catástrofes mundiales nos llaman hacia un estado de alerta espiritual continua. Es por ello la importancia de revisar y analizar cómo está nuestra vida, asegurándonos de esta manera de que nuestra fe se encuentre firme en la persona de Jesucristo, quien es nuestra roca firme en medio de todas las tormentas y crisis del mundo. Segundo, el perseverar en medio de la aflicción. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 9, nos dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y versículos más adelante veremos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 11 al 12, nos dice la palabra del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al ver con detenimiento estos pasajes, podremos ver una descripción de las persecuciones y el crecimiento del engaño en los últimos tiempos. Es por ello la importancia y la exhortación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a perseverar en medio de la persecución y a compartir en todo momento la verdad del Evangelio a pesar del incremento de la maldad. Nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 17, nos dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este maravilloso acontecimiento del arrebatamiento o rapto de la iglesia está muy pronto a suceder, para después dar lugar a lo que se conoce como la semana 70 del libro de Daniel, en donde se dará inicio al período de la gran tribulación y donde Dios desatará toda su ira sobre el mundo entero. Por tal razón, como verdaderos cristianos, es nuestro deber enfocarnos y mantener nuestra mirada siempre en la promesa del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercero, el peligro de los engaños. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es de vital importancia poder ver la urgencia de estar atentos y entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Es por ello que en el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo inicia con una advertencia crucial: mirad que nadie os engañe. La palabra griega utilizada para engañe es planao, que significa engañar o desviar de la verdad. Esta declaración pone énfasis en la vigilancia y el discernimiento, indicando que uno de los mayores peligros de los últimos tiempos será el engaño espiritual. Esta es la razón por la cual la advertencia de nuestro Señor Jesucristo no es una sugerencia, todo lo contrario, es una orden. Nuestro Señor Jesucristo nos insta a estar atentos, porque el engaño será intencional, persistente y en muchos casos sutil. Entonces, aquí quizás muchos se pregunten, ¿por qué es tan peligroso el engaño? Primero, porque ataca nuestra percepción de la verdad. El engaño distorsiona lo que creemos acerca de Dios, la Biblia y nuestra fe. La palabra de Dios misma nos habla en cuanto a Satanás y el engaño al decirnos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, nos dice la palabra del Señor: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no se presenta con un ataque obvio, sino con algo que parece verdadero. No obstante, este se encuentra contaminado con falsedad. Segundo, porque debilita nuestra fe. Cuando las personas son engañadas, pierden la confianza en Dios y en sus promesas. Esto puede llevar al desaliento espiritual y a una vida de inestabilidad. Claro ejemplo lo podemos ver en el jardín del Edén. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas. En el libro de Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 5 nos dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como podemos ver, la serpiente, al percibir la confusión de la mujer, encontró un punto de ataque. Es por ello la importancia de permanecer firmes en todo momento en la centralidad de la palabra de Dios. Tercero, porque tiene consecuencias eternas. El mayor peligro del engaño es que puede llevarnos a la condenación eterna si no estamos firmes en la verdad del Evangelio. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, nos dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió sobre el peligro del engaño, porque sabía que en los últimos tiempos este sería uno de los mayores retos para los creyentes. Este mundo actual se encuentra lleno de falsedades. No obstante, no estamos indefensos. La palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo y una vida de oración nos protegerán de vivir una vida de error, lejos de la voluntad de Dios. Ahora, continuando con nuestro estudio, veremos un cuarto punto muy importante, y es la promesa de su venida. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 32 al 34, nos dice la palabra del Señor: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera simboliza la nación de Israel, la cual ya ha sido fundada y reconocida como una nación desde el 14 de mayo del año 1948. Ya ha reverdecido. Por consiguiente, al mencionar la palabra de Dios, esta generación, aquí se refiere a la generación que experimentará las señales finales antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, todos aquellos que vivimos en estos últimos días seremos testigos directos de todos estos acontecimientos escatológicos. Por tanto, nosotros como verdaderos cristianos debemos tener siempre, primero, discernimiento espiritual. Como creyentes debemos desarrollar la capacidad de interpretar las señales de los tiempos a la luz de las Sagradas Escrituras, evitando ser engañados por falsas doctrinas e interpretaciones erróneas. Segundo, nosotros como verdaderos cristianos debemos tener siempre vigilancia constante. La inminencia del retorno de nuestro Señor Jesucristo debe motivarnos como creyentes a vivir una vida de santidad, dedicación y servicio al Señor, conscientes de que el cumplimiento de las profecías puede ocurrir en cualquier momento. Y tercero, nosotros como verdaderos cristianos debemos tener siempre confianza en las promesas divinas. La certeza de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se cumplirán debe fortalecer nuestra fe como creyentes, animándonos a perseverar en medio de las dificultades y a mantener la esperanza en la consumación del plan redentor de Dios. En síntesis general, nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta parábola de la higuera como una advertencia y un aliento. Asimismo, nos invita a discernir los tiempos, a vivir preparados y a mantener viva nuestra esperanza en su pronto regreso. Tal como las estaciones son inevitables en el ciclo de la naturaleza, también lo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Por tanto, como verdaderos cristianos debemos estar siempre firmes, vigilantes, siendo embajadores de Dios aquí en la tierra, llevando siempre su palabra a personas que aún no conozcan de Dios. Y finalmente, continuando con nuestro estudio, un quinto punto muy importante es la preparación permanente. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 44, nos dice la palabra del Señor: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es por esta razón que podemos contemplar cómo nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a mantenernos siempre firmes y preparados, en constante estado de alerta, viviendo con fidelidad y prudencia mientras esperamos su pronto regreso. Como conclusión, nosotros como creyentes debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, vivir con diligencia. Nuestro Señor Jesucristo nos llama como Iglesia del Señor a velar, lo cual implica estar espiritualmente alertas y preparados. No es suficiente saber que Él regresará. Debemos vivir cada día como si ese día pudiese ser el gran día en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su Iglesia. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Segundo, ser fieles en nuestra espera. Esperar no significa inactividad.
Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser siervos fieles y prudentes, ocupados en su obra hasta su regreso. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 43, nos dice la palabra del Señor: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hoy, más que nunca, somos llamados a velar, a estar firmes y a mantenernos alerta. Es cierto que no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él vendrá. Entonces, ¿estás preparado para este maravilloso acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia? ¿Tu vida refleja la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo? Que estas palabras nos lleven a renovar nuestro compromiso para con Dios y a vivir una vida plena, llena de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que cada día podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, y que podamos, oh Dios, cada día llevar, proclamar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.